voz que clama en el desierto. Fue y confrontó a Herodes, que estaba con la mujer de su hermano, que era ilícito. Esa voz la quisieron apagar, pero esa voz todavía sigue escuchándose. Mataron al portavoz, pero la voz siguió firme. En este caso, hermano, el gobernador Pilato fue confrontado. Y aquí va, hermanos, el relato. Muchas veces queremos nosotros decir, no, pues yo soy el gobernador, yo tengo la autoridad, tengo el poder de hacer cualquier cosa, y pensamos que por ahí nos vamos y nos vamos a salir con la nuestra. Pero la voz nos confronta, la voz de Dios nos confronta. Pilato, hermanos, la voz que confrontó a Pilato, vamos a ver ahí, la confrontó la voz de la razón. Pilato sabía que este hombre era inocente. La razón, ¿qué es la razón? La razón es la facultad del ser humano de pensar, de reflexionar para llegar a una conclusión o formular un juicio. Eso es la razón. Este hombre no estaba de gobernador porque era un tonto. No, era inteligente, sabía lo que estaba haciendo, sabía de leyes, sabía, hermano, por ejemplo, si tenía, si lo están acusando, vamos a buscar las evidencias, escuchar a los testigos y tomar un juicio justo. La razón, la voz de la razón lo acusó y sabía que este hombre era justo. Y vamos ahí al versículo 18 del capítulo 27. Dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Oh, hermanos, él sabía. Él no estaba ignorante de lo que estaba pasando. Oh, pues es que yo no sé. No, él sabía exactamente que lo que estaba haciendo era incorrecto. La voz de la razón acusó a Pilato. Él estaba consciente de lo que estaba pasando y aún así decidió escucharlo. Otra voz, hermano, que escuchó Pilato y que confrontó a Pilato es la voz de un ser querido. Versículo 19, ahí abajito. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó diciendo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La voz de un ser querido. No solamente la voz de la razón, no solamente él sabía lo que estaba haciendo, él ya había reflexionado, la voz lo acusó, ahora la voz de un ser querido. Su mujer le dice, ¿sabes qué? No tengas nada, ten cuidado de lo que vas a hacer. Su propia esposa le decía, no hagas eso, no hagas eso. La voz de un ser querido. ¿Cuántas de las veces nosotros nos dicen nuestros seres queridos, hey, está mal eso, detente lo que vas a hacer? No solamente la voz de la razón, sino la voz de un ser querido nos resumba en los oídos que algo está bien. Hermano, ¿qué es esto? Es el Espíritu Santo usando la razón, usando un ser querido, para que nos hable y nos detengamos de hacer lo que no es correcto. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla, hermanos, usted le ha hablado de muchísimas maneras a través de una persona, de un niño, de un adulto, de un anciano, de muchas maneras. Tenemos que tener nuestro oído listo, sensible para saber que es Dios quien nos habla. La voz que confrontó a Pilato es la voz de la razón. La voz que confrontó a Pilato fue la voz de un ser querido. Y no solamente ahí, sino también la voz de su conciencia. Su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Lo miramos en la escuela dominical. Es el conocimiento del bien y del mal que permite enjuiciar moralmente la realidad que es. Esa es la conciencia. Fue confrontado por su propia conciencia. El versículo 23 que dice ahí, hermano, dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, crucifíquenlo. Fíjese lo que dijo. ¿Qué mal ha hecho? Él estaba consciente. Su conciencia le daba gritos de que eso no estaba bien. Su conciencia lo acusó y aún así él decidió no tomar cartas en el asunto. La voz de la conciencia. Hermano, la conciencia es algo que todos tenemos. La conciencia es algo que siempre nos va a hablar cuando no escuchamos a aquel hombre que no tiene el Espíritu Santo. Una de las cosas que le va a reducir es la conciencia. Le va a hablar, le va a advertir, lo va a alertar para que se ponga bien. Hermanos, fue la misma conciencia que llevó a Judas a ahorcarse.
Ahí en el versículo 3 del mismo capítulo, vaya al versículo 3 del capítulo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Mire la conciencia, hermano. No aguantó este hombre. Es tan fuerte la conciencia. Dice, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, él en el templo salió, fue y se ahorcó. Oh, hermano, la conciencia es algo que no lo va a dejar tranquilo. ¿Le han escuchado a veces que digan, ¿y cómo traes tu conciencia? Oh, ¿y qué traes de tu conciencia? Mira lo que estás. Es la conciencia, hermano, el que también suena su voz, nos habla, nos advierte, nos alerta para que pongamos a cuenta si aún así nosotros seguimos siendo igual. A Pilato la conciencia le habló. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Para qué quiere que lo crucifique? Él no decidió, él no escuchó esas voces, sino escuchó la voz que él decía. Ahora, Judas también. ¿Hasta dónde le llevó? Hasta su propia tumba, hasta su propia muerte. Y hay una voz, hermano, otra voz que Pilato escuchó. La voz de Jesús. Hermano, la misma verdad andando en tierra, hablando con Pilato. Jesús le habló a Pilato. Ahí en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 37. Vamos a ir a San Juan, ahí vamos. San Juan 18, 37, dice lo que escuché. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Pilato escuchando la voz de Dios, hermanos, tratando con él enfrente, que es la verdad, tratando de reconciliar, y él decidió no escuchar esa voz. Por eso es la voz que nos confronta, la voz que trata de abrir nuestros oídos, la voz que trata de apercibirnos de nosotros, salirnos de este camino de mal y regresarnos a la verdad. Hermanos, hoy en día, usted y yo hemos sido confrontados, quizás por la razón, quizás por un ser querido, o por la conciencia, o por la voz de Dios hablando. Usted diga, es que Dios no me ha hablado. ¿Cómo no? La palabra de Dios es la voz de Dios hablando, y usted la está escuchando. Es Dios hablando en la mañana, en la escuela, en la clase, en la predicación de la mañana. Es Dios tratando de apercibir al pueblo, de alentar y poner oídos para escuchar la verdad de Dios, la voz de Dios hablando. Yo no dudo, hermano, que los que estamos aquí alguna otra vez hemos sido confrontados con la palabra de Dios o con la voz de Dios. Confrontados. ¿Qué impide, hermano? ¿Por qué la gente no viene a Jesús? ¿Por qué la gente no escucha esa voz, la voz del Espíritu Santo? Hay varias razones, como Pilato las tuvo. Pilato tuvo no solamente voces que lo confrontaron, sino también tuvo valores que lo controlaron. Que no pudo hacer eso, lo detuvo. Uno de los valores que lo controló, hermano, fue la opinión pública. Oh, pues, ¿qué van a decir? Yo soy el gobernador. No. Hermanos, la opinión pública cuenta mucho. Hay en ocasiones que usted y yo, o a veces lo más los jóvenes, oh, ¿qué van a decir? Yo voy a la escuela con mis amigos. Mira, no. Hermanos, la opinión pública te va a hundir. Va a hacer lo que ellos quieren que hagas y no lo que Dios quiere que hagas en tu vida. La opinión pública detuvo a Pilato. Versículo 20, ahí del capítulo 27 de Juan. Versículo 20, vamos a ir, versículo 20. Gloria a Dios. Dice aquí. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás. Pero, hermanos, ellos mismos, la misma gente, la opinión, no, tiene que, levanten la voz, griten, hay que hacer marchas, hay que hacer esto. Se fija el día de hoy cómo es. Y él hace una revuelta. ¿Para qué, hermanos?
Y eso se hace un manifiesto, hermano, que no es correcto. Otro, hermanos, el libro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 15. Vamos ahí, por favor. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Ahí, vamos a ver. Dice así, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les dio a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Para satisfacer al pueblo, hermano. Para satisfacer. Hay valores que controlan al ser humano, valores que controlaron a Pilato, fue la opinión pública, lo que diga el pueblo. Si está bien, no. ¿Cómo dices? ¿Cómo ves? ¿Está bien? No. Hermano, ¿qué nos dice Dios a mí y usted? ¿Qué nos enseña en su palabra? ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo cuando nos redarguye, cuando sabe qué tenemos que hacer? Es ahí donde no debemos detenernos, cuando sabemos que Dios nos está hablando. La voz de Dios es inconfundible. Hermano, nosotros tenemos que oír la voz de Dios y atenderla lo más pronto que podamos. Otra de las cosas que detuvo, hermanos, el valor que detuvo y que controlaba a Pilato era el orgullo. Era un hombre orgulloso. Y el orgullo, hermanos, sabemos que no es bueno. Fue la caída de Satanás por orgulloso. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 9. Juan, capítulo 19. Vamos a ir, hermanos, por favor. Juan 19, 9. Dice así, miren. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Fíjese, hermano, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Hermanos, era un orgulloso. Él pensaba que la tenía porque era el gobernador. Uno de los obstáculos que él no pudo escuchar esa voz es porque era orgulloso. No quería, ¿por qué a mí? No, yo no, puede ser. Lo maravilloso que el Señor le respondió, vamos al versículo 11. Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, qué bendiciones las palabras que el Señor le respondió. No le gritó, no se puso a contender con él. Dijo, no tienes autoridad si no te hubiera dado de arriba. Oh, hermanos, el orgullo, hermanos, es algo terrible. Hay en ocasiones que usted y yo hemos escuchado y a veces por orgullo no queremos humillarnos, no queremos doblegarnos, sabiendo realmente que es Dios quien está tratando con nosotros y que nos está llevando por esa línea para acercarnos a Él y nosotros no queremos. ¿Por qué? A veces por la opinión pública, a veces por el orgullo, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? No, tenemos que ser humildes, dejar el orgullo como hijos de Dios. Y otro obstáculo que tenía era la posición y las posiciones que tenía Pilato. Era el gobernador. ¿Qué van a decir? Si ellos están proclamando a Jesús rey, si solamente César es el rey, ¿recuerdan? No, él la posición no la quería perder. Y es a veces, hermano, que no queremos perder cosas. ¿Qué tenemos nosotros que el Señor nos ha dado? Todo es de Él. Como decía el canto, todo se lo debo a Él. Nada que tenemos usted y yo, realmente, si Él lo quisiera, nos lo quitara todo. Absolutamente todo. Todo se lo debo a Él. Entonces, hay valores que nos controlan. Hay valores que controlaron a Pilato. Y por último, el veredicto que condenó a Pilato. La ignorancia. Ignoró a Jesús por completo. No me importa. Ya escuché todo lo que dice el pueblo, lo que dice. Voy a ignorar eso. Eso es terrible, hermano. Ignorar. Sabiendo que escuchamos la voz de Dios, hasta lloramos y aún confesamos, nos sentimos hasta mal y arrodillándonos en una actitud de falsa humildad y decir, no, después salemos igual y hacemos lo mismo. Las mismas prácticas, hacemos lo mismo. Hermano, hay que tener cuidado porque eso es ignorar la voz de Dios. Siendo confrontado por ella, hay que estar alerta y saber lo que estamos haciendo. Pilato ignoró a Jesús. Ahí en Juan capítulo 18, versículo 31, allá adelantito, hermano. Juan 18, 31, dice la palabra de Dios. Entonces le dijo Pilato,
tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Oh, hermanos, eso es terrible. Ya estaban ignorando el caso, no querían. Ustedes, no, es que tú tienes que dar la orden, nosotros no podemos meter a nadie. Y ese es otro punto, hermano, que valores que controlan, después de ahí le quieren pasar la pelota a alguien más. No, pues es que tú. Recuerde que Pilato, después de decir, hey, pues mándeselo a César, mándeselo al gobernador de allá, mándeselo, y empiezan a decir, yo no hay qué hacer. Él pudiendo hacer algo de poder libertar y sabiendo que era la verdad, él decidió ignorar. ¿Qué hizo? Pasarlo a alguien más. Lucas 23, 6 y 7. Vamos a ir a Lucas 23, 7. Bien, dice aquí. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que era aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Hermano, pero ahí no lo quiso tampoco. Y se le llevaban. Ignoramos muchas cosas, hermano. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que a veces nosotros miramos que Dios nos habla. Es realmente algo que no podemos negar que Dios está hablando y decimos, no, ¿sabes qué? Pues mejor tú. A veces a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, le está hablando a él. Ve ya, a lo mejor sí Dios te va a tratar contigo. No, es hablando a nosotros, tratándonos la voz audible, tratando de convencernos. La voz de Dios es inevitable, ineludible, inaceptable. Eso es algo que Dios va a hablar y va a hacerlo. Siempre lo va a hacer. Usted está aquí en esta mañana, en esta noche, como lo estuvo en la mañana. Créame que Dios le habló a través de un canto, a través de una enseñanza, a través de una palabra, a través de un niño. Dios le habló. Dios sigue hablando, como decíamos al empezar. Dios sigue hablando. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Para concluir, hermanos, hay algunos personajes que están en esta historia. Ellos fueron confrontados por esas voces, pero no hicieron caso. Ya miramos a Pilato, pero hay alguien más. Barrabás estuvo ahí. Barrabás escuchó. Él fue libre de la cárcel, pero fue preso espiritualmente. Judas estuvo ahí, estuvo con el Señor, caminó con él, anduvo con él, escuchó la voz a diario cuando él estaba con él y platicaba. Fue ahorcado, fue muerto. La última pregunta que le hago a usted, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Usted ha sido confrontado con la voz de Dios? No lo estoy diciendo esencialmente aquí en la iglesia, sino a veces en casa o a veces donde se encuentra y ha sido confrontado y retado. ¿Qué hace? No hay que ignorar esa voz. Hay que decir, Señor, dame discernimiento para distinguir que eres tú que me hablas. Y decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí. Háblame a mí. Yo quiero saber tu voluntad. El Señor le va a hablar. El Señor le va a hablar. Téngalo por seguro. Vamos a orar, hermanos, pedir al Señor, al pastor que venga y haga una invitación en esta noche. Dios bendiga.